Record. Vámonos, ahora sí. Ok, sí. Con respecto a la adaptación crónica, se supone que yo debo trabajar el mismo grupo muscular varias veces por semana, 3 veces por semana, para que se den adaptaciones importantes. Correcto. Esto quiere decir que si yo hago funcionales un día, un protocolo, otro día, 5 protocolos diferentes en toda la semana, no estaría en ese principio, ¿verdad? En ese principio de repetir Sí, te entiendo. el mismo grupo muscular o la misma rutina 2 o 3 veces por semana. Sí, ya ahí vamos entrando a lo que conocemos como, vamos a escoger otro color, vamos a ver qué tal, azul. Ok, vos decís que, por ejemplo, a ver, voy por partes. En el entrenamiento contra resistencia y el entrenamiento en general, yo debería generar un estímulo para, y de forma periódica, para que ese estímulo me genere una adaptación, ¿verdad? En entrenamiento de contrarresistencia y entrenamiento en general, la verdad es que hablamos de generar un mismo estímulo al menos 3 veces a la semana para que haya adaptaciones significativas a la vuelta precisamente de 4 semanas. Por ejemplo, que ya yo estoy seguro de que puedo evaluar y voy a obtener un cambio significativo. Y ahí también, no sé si está, Dani, ¿estás por ahí otra vez? ¿No se conectó Daniela? Aquí estoy. Sí. Que levante la mano. ¿Se fue a cocinar? Okay. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí yo me aseguro que hayan cambios significativos, ¿verdad? Entonces, cuando yo no cumplo con ese, y yo puedo ser bien específico, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo dejé una flexión de codo, que es un ejercicio súper analítico, entendamos monoarticular, lo dejé lunes, lo dejé miércoles, lo dejé viernes, entonces eso me va a generar un cambio. Ahora, ¿qué es lo interesante del entrenamiento funcional? Yo puedo aplicar un each minute, on the minute, puedo aplicar un ANGRAP. ¿Y cómo se borra esto? Espérense porque aquí estoy aprendiendo. Ok. No sé qué elegí ahí ya. Puede ser. Pero, ¿qué es el toque? Que yo busco patrones biomecánicos. Y ahí ya me estoy metiendo en el tema de estructura del entrenamiento. ¿Por qué patrones biomecánicos? Porque en los patrones biomecánicos yo voy a distinguir al menos 4 que Juan Carlos Santana les llamaría pilares del movimiento, y yo estoy muy de acuerdo con él porque la versión de sistema que él ve es bien simplificada y bien inteligente. Hablamos de la locomoción, hablamos de empujes o tracciones, hablamos de cambios de posición en el centro de gravedad y hablamos también de rotaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar o qué es lo que yo podría buscar de forma inteligente? Vean que yo podría asociar, vamos a cambiar el color, yo podría asociar cada uno de estos protocolos a un día de la semana y entonces podría ir abordando estos mismos patrones, pero con diferentes ejercicios o con los mismos ejercicios, pero con progresiones o modificaciones que yo crea que sean pertinentes o inclusive que sean más atractivas para practicarlas. ¿Sí me explico? Ahí te va quedando la idea clara, más o menos, Fred. Sí, o sea, sí puedo, trabajar el mismo grupo muscular, pero correcto. Diferentes ejercicios. Es correcto, por decirlo de alguna forma, porque en realidad recordemos que los patrones biomecánicos, como los estoy llamando yo acá, los patrones biomecánicos son multiplanares, son movimientos que se dan en los 3 ejes de movimiento los helados, planar. se comen más tarde. Entonces,
¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la acción de locomoción, que es, por ejemplo, Pero de bájese, desplazamiento. bájese, los coge. Chicos, cuidado porque se les está metiendo un poquillo el ruido. Les decía que el de locomoción, por ejemplo, es un movimiento, es una combinación de cambio de posición en el centro de gravedad y además es empuje y tracción. Entonces vean qué interesante, hay dos vectores ahí ya. Y también Estás inclusive desnudando. yo voy trabajando el tema de la antirrotación. Y ¿qué más? ¿Sí les va quedando clara la idea? Profe, Entonces, yo opino que, digamos, no sé qué piensan los otros compañeros, sino para que no se meta el ruido, que todos lo tengamos en silencio y cuando alguno va a opinar, que active el micrófono. totalmente de acuerdo. Porfa, ayúdenme con eso. Porque en realidad casi no, o sea, lo último se escuchó ahí un poco. Un poco jalado el pelo. Sí, gracias. Sí, no, y es Sino que, que piensan día. además, chiquillos, yo tengo que admitir que yo soy a veces como súper disperso, entonces cualquier cosa que vea o escuche, me quedo por ahí. Pero entonces esa es la idea. En realidad, la oportunidad con el entrenamiento funcional es muy interesante porque, como les decía, por ejemplo, en una sala de acondicionamiento, yo veo ejercicios muy analíticos, muy monoarticulares, y entonces en realidad con los patrones biomecánicos yo lo que tengo la oportunidad es de casi que variar exponencialmente los ejercicios que tengo. Si les va quedando claro, más adelante volvemos a abordarlo eso sin ningún problema para que les vaya quedando claro. Es parte de un tema que se llama estructura del entrenamiento y vamos a irlo abordando. Ahora, en la semana, por ejemplo, Juan Carlos Santana, insisto con este autor, también les voy a hablar de Michael Boyle, porque son dos autores que creo que son referentes muy importantes del entrenamiento funcional contemporáneo. Y Santa Ana lo que dice es que hay como una especie de acumulado a la semana, o sea que, por ejemplo, yo podría realizar 2 sesiones bien efectivas e intensas de entrenamiento funcional para mi atleta y eso ya sirve. Yo creo también que, por ejemplo, cuando es a alguien por salud que le estoy dosificando el entrenamiento funcional, yo puedo dividir las cargas de entrenamiento hasta 5, 6 veces a la semana, si es posible, y siempre haciéndolo bien inteligentemente, ¿verdad? Y también les voy a dar opciones de, yo diría que un modelo esquemático que sigo yo y que se los he recomendado, ya Freddy por ahí se lo sabe, a la hora de trabajar. Entonces, ¿cómo dosificar? Bueno, yo puedo ir dosificando por hemisferios, tren superior, tren inferior, puedo ir dosificando por planos anterior y posterior, puedo ir dosificando por grupo muscular y así. Más adelante les voy a compartir más o menos cómo es ese esquema. Ok, casi me paso la diapositiva sin explicarla. Vean, esta diapositiva es muy interesante porque es la diapositiva que explica lo del estímulo, ¿verdad? O sea, yo genero acá un estímulo, hay pérdida de la capacidad funcional, se fatiga el organismo y cuando hay recuperación, entonces ocurre la supercompensación. Aquí ya hay una mejor puesta a nivel anatomofisiológico y esto a lo largo del tiempo va generando un creciente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay supercompensación y que hay sobrecarga. Voy avanzando, chicos. Conceptos generales, se busca mejoría del componente contráctil del músculo, por supuesto que sí, y hablemos de a nivel sarcomérico, enseñar a un músculo tonto a activarse de modo óptimo, tonto se le dice, ¿verdad? De alguna forma, pero en realidad es que todavía no ha generado adaptaciones a nivel neuromuscular. Mejor utilización de fuentes energéticas, o sea, a nivel bioenergético me vuelvo más eficiente. Conceptos generales, músculo inteligente es lo que les venía comentando, ya lo hemos hablado en clase. Fundamentos del entrenamiento, una repetición es una ejecución de un ejercicio. La vez pasada una alumna me decía, cuando abordábamos el tema de isometría, que
cuando hablamos de, por ejemplo, una tensión isométrica durante 30 segundos, para ustedes, ¿qué es? ¿Es una serie o una repetición? Y ahí sí pueden abrir el micrófono y conectar. Comentar, perdón. Si es solamente por ejemplo, una sentadilla isométrica y es una vez, eso es una repetición, pero si vas a hacer una tabata donde vas a hacer cada 20 días sentadilla isométrica, ya es una serie. Ajá, ok. Entonces una serie está compuesta de varias repeticiones. A eso lo entendemos así. Ella decía que una sola ejecución de 30 segundos, por ejemplo, era una serie más bien. Y regularmente en los centros de acondicionamiento entonces dicen, ok, realiza 3 segmentos o 3 secciones de 30 segundos de sentadilla isométrica y para ellos esos 3 series, pero en realidad son 3 repeticiones, nada más para que tengamos esos conceptos claros, ¿verdad? Isometría, recordar que es iso, misma, metría, medida, o sea, es una ejecución o una acción muscular en la que el grado articular no cambia, como por ejemplo la sentadilla isométrica, la plancha frontal con brazos extendidos o apoyando los codos. ¿Qué más puede ser? Puente, como nos explicaba Freddy en una de las últimas ocasiones, que es una extensión de cadera. Serie, entonces sería una serie de ejecuciones continuas del ejercicio. Y la adaptación, la cualidad del organismo de estabilizar sus condiciones de existencia. Eso yo también lo relacionaría con el concepto aptitud física. Mi aptitud es esa capacidad de adaptarme. Hay personas que tienen mayor aptitud o menor aptitud física. Fundamentos del entrenamiento, hay adaptaciones estructurales, o sea que a nivel anatomofisiológico ocurren cambios debidos al estímulo. Una de ellas es la hipertrofia, que es el aumento de la masa muscular. Recordar que se puede dar a nivel de diámetro transversal de la fibra o sarcoplasmático, o a nivel sarcomérico, que es la mejoría en la eficiencia de esa unidad funcional más pequeña del músculo, esa unidad contráctil que llamamos sarcómero. Luego hay reservas de adaptación o potencial o límites del estado actual de la capacidad de rendimiento. O sea, va a llegar un momento en el que la persona deja de adaptarse, o sea, ya está súper adaptada. Puede suceder, yo diría que de dos formas. Una es que, por ejemplo, yo duré mucho viendo una cualidad física y eso yo siempre vacilo, ¿verdad? Hago el monólogo con la gente que va al gimnasio y solo entrena hipertrofia, ¿verdad? Eternamente, entonces ya ellos no se van a adaptar en algún momento, ¿verdad? Aunque ellos quieran crecer, ya llegaron a un techo que está predeterminado por sus genes, ¿verdad? O sea, determinado desde su ADN, su estructura anatomofisiológica pues no avanza más debido a esta connotación genética. Luego el funcionamiento de fundamentos del entrenamiento, hay un estímulo, hay una intensidad, hay una especificidad del estímulo. El estímulo dice todas las modificaciones tanto del ambiente natural o social como de los órganos internos. Hay una intensidad que se puede representar o puede ser expresada con la carga y con el volumen también, ¿por qué no? Inclusive la densidad juega un papel importante dentro de la intensidad del entrenamiento, la especificidad del estímulo determinada por las características del mismo y la reacción que provoca. O sea, puede ser que yo necesite un estímulo para alguien por salud, puede ser que lo necesite para un tenista, no va a ser lo mismo para un triatleta, no va a ser lo mismo para un maratonista, etc. Intensidad del estímulo. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad, chicos? ¿Ustedes se acuerdan? Creo que no. No, ok, bueno, entonces No, sí. creo que no. Ok, entonces es el nivel de rendimiento requerido en un sujeto en relación con su capacidad de potencial, ¿verdad? Como les digo, con esa capacidad que ya traemos, pues determinada por la parte genética.
Y también vean esta parte de acá que es bien interesante. Lo que me dice es que el nivel de intensidad es determinante. ¿Por qué? Porque lo que genera la adaptación realmente es un esfuerzo, no sobreesfuerzo o forzar. O sea, es un esfuerzo que, como les digo, es un estímulo, es un estrés suficiente como para que el cuerpo entienda que tiene que adaptarse. Ahora, hay porcentajes a nivel de contrarresistencia, igual hay porcentajes a nivel de entrenamiento funcional y, es un mito, por ejemplo, decir no pain, no gain. O sea, eso no existe. Y lo siento mucho para aquel que le encanta el bodybuilding y cree dogmáticamente en ese término, yo no lo creo así. O sea, no es necesario, por ejemplo, dejar a alguien, ¿cómo se puede decir?, agonizante después del entrenamiento para decir que sirvió. No, no es necesario. Hay personas que nos gusta, sí, una intensidad alta y eso está bien, que no sea riesgosa, pero no quiere decir que todas las sesiones yo tengo que matar a la persona si no, no sirvió. No, así no es. De hecho, inclusive en mi programación de entrenamiento, yo podría hacer una especie de oleaje para llevar del punto A al punto B a mis clientes de forma segura. Hay una opinión y me gustaría escuchar su comentario, Claro. Guille, porque ahí, con base en lo que acaba de mencionar, yo soy un fiel creyente y me encanta el modelo de Angrap porque básicamente fuerzas a la persona o al grupo de personas a trabajar a su máxima capacidad, a lo que corresponde al límite de cada quien. Entonces, yo puedo hacer en 10 minutos 10 repeticiones de unos ejercicios versus otra persona que está igual dando su 80, 90% y hace 6, 7 repeticiones, a como otra va a hacer 15. Entonces, más bien yo pienso que el Angrap es una de las herramientas más fuertes para poder llegar al límite de una persona sin sobreentrenarlo. Julio, vieras que sí, y a ver, sí estoy de acuerdo y yo te agregaría ahí más bien otra cuestión, y es que yo, por ejemplo, con mis entrenamientos puedo definir cuál es la intensidad. Yo puedo exigirle a la persona en 20 segundos sí llegar al máximo o en la cantidad de repeticiones que yo determiné, aplicar su máximo esfuerzo. Pero no necesariamente, por ejemplo, es el máximo. ¿Sí me explico? O sea, en un Angrap yo lo puedo modular. En un Angrap precisamente lo importante es la calidad de la técnica. De hecho, el protocolo lo dice, ¿verdad? As many good rounds as possible. As many good repetitions as possible. O sea, tantas repeticiones como sea posible con buena calidad de técnica. Tantas series como sea posible con buena calidad de técnica. Ahora, yo le puedo decir a mi público, vamos a entrenar al máximo. Entonces ya hubo una parte de, que eso también es importante y lo podemos ir abordando, un inicio, que puede ser el calentamiento, movilidad articular, roller foam, una sección media, que es en sí el entrenamiento, ¿verdad? Que ahí puede ir mi protocolo. Y una vuelta a la calma, que sería, por ejemplo, una breve sesión de estiramientos o una sesión de flexibilidad como tal. Y esa sería una buena estructura, por ejemplo, para una estructura bien simple para nuestro programa de entrenamiento. Normalmente esto, si yo lo grafico, debería de verse más o menos como así. Yo voy incrementando intensidad, aquí alcancé una meseta y después lo llevo a la calma. Okay. ¿Qué más? Bueno, aquí donde dice fundamentos del entrenamiento, cabe la posibilidad de que el tipo de estímulo no sea suficiente. O sea que si yo veo esta gráfica de supercompensación, aquí lo que explica claramente es que si no hay un estímulo suficiente y no se logra fatiga suficiente, no hay una buena supercompensación, como lo notan aquí, y llegaríamos más o menos hasta este punto, pudiendo llegar hasta este punto. Se sobreentrenó, más bien llegamos acá, no es producente. Ideal que lleguemos acá.
Yo ya voy aprendiendo cómo se usa esta cosa. Sí, ya vi. Profe, la primera vez usted había puesto como una cuenta regresiva. ¿Cómo lo puedo volver a poner para saber de antemano cuando nos vamos a desconectar? Vamos a ver, en estos momentos llevamos o nos quedan como 10 minutos, creo. Ok. Vamos a ver, vamos por la 48, wow. Fundamentos del entrenamiento, carga del entrenamiento es el elemento central del entrenamiento. El umbral del estímulo es esa fuerza de estímulo que provoca una reacción en un órgano o célula excitada. Si van viendo algo que necesitamos que sea abordado, por favor me dicen. Hay cosas que son súper interesantes, hay otras que son datos que ustedes en la misma presentación los pueden ir leyendo. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden consultar por el WhatsApp o inclusive podemos organizar algún otro medio, ustedes pueden proponer también, que podamos utilizar a manera de foro. Y si no, entonces el otro sábado vamos a tener una dinámica bien similar. Creo que la clase va bastante bien y podemos aclarar también dudas en ese día. La idea es que ustedes vayan pensando en entrenamientos, vayan experimentando. Me encanta, por ejemplo, sé que Freddy ya con su conocimiento va experimentando. No sé si Jonah, ¿vos qué opinas? ¿A vos te ha servido lo que hemos visto en clase? Todavía hace falta, porque puede, o sea, en el desarrollo No, súper bien, de hecho, porque yo sé que ya vos tenés cierta experiencia en el área, ¿verdad? Sí, de hecho ahí el único quizá que tal vez no hemos tocado son los complex, que tal vez por ahí es necesario tocarlos, no sé si los vas a tocar más adelante. Sí, más adelante, porque primero para eso tenemos que abordar, y ojalá sea el próximo sábado, que ya empecemos a ver estructura en sí del entrenamiento y que también empecemos a ver ejercicios. Ahí podemos también hacer una dinámica en la que ustedes envíen pequeños videos de, digamos que 30 segundos explicando un ejercicio y haciendo un ejercicio, y así vamos trabajando. Y una vez que ya tenemos los ejercicios, entonces pasamos a un complex. Un complex sería un grupo coordinado de ejercicios con un sentido. Entonces, nada más por aquello, recordame después para no saltarme esa parte porque no es parte de la materia, pero sí es bien importante. Ok. Fatiga, tenemos que la fatiga es la disminución de las capacidades funcionales, como les decía anteriormente, y vean que no solo ocurre a nivel muscular, sino que es psíquico, nervioso y metabólico. Hay un estrés, hay una fatiga y el organismo necesita recuperarse. De hecho, también por eso es muy importante los descansos. Sí, cualidades físicas condicionales, la resistencia, la fuerza, una repetición máxima, que es la capacidad de mover una carga en una sola ejecución. Tenemos la potencia muscular, esto es muy importante, ¿verdad? Siempre que nos hablen de potencia muscular, recordémonos de esta ecuación, que es fuerza por velocidad. La velocidad se dice que es innata, o sea que si yo nací, voy a decirlo duramente, si yo nací lento, me quedé lento, no mentira. O sea, tiene un contenido bastante innato, pero en realidad yo también puedo entrenar para ser veloz. No se entristezcan. Es que se me ocurrió decirlo así, perdón. Cualidades físicas condicionales. Resistencia muscular es la capacidad para mantener acciones musculares repetidas durante un tiempo prolongado. Mejora la regulación cardiovascular y además esto tiene una repercusión directa sobre la absorción del organismo de oxígeno y además a nivel metabólico. Metabólico, hablemos de esa capacidad de absorber y distribuir los nutrientes, sintetizarlos, pues. Aptitud física, como les decía, es la capacidad general para adaptarse y responder favorablemente al esfuerzo físico.
esto es muy interesante, yo creo que muy importante, es como parte de esa cultura de entrenador que tengo que tener. El sujeto puede realizar actividades físicas diarias normales. Es un estado biológico ideal para alcanzar con la práctica del ejercicio que redunda en cierta protección contra enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy activo físicamente, es como si yo tuviera afinado el motor de mi carro y me protejo contra quedarme botado. Quedarme botado a nivel fisiológico puede ser enfermedad crónico-degenerativa o enfermedad no transmisible, como lo sería la obesidad, hipertensión y demás. Aquí vemos una pequeña gráfica de entrenamiento, mejoras. Esto es composición corporal, llámese índice de masa corporal, llámese el tejido adiposo, llámese tejido muscular, inclusive el tejido óseo se adapta, mejora su densidad, producto de la demanda física. Recuerden que la parte osteoarticular es en gran medida lucha contra la fuerza de gravedad, o sea que tiene una gran tracción mecánica. Resistencia, flexibilidad, fuerza, todo esto son capacidades que yo puedo abordar a través de el entrenamiento funcional y están relacionadas con la salud. También, por supuesto, en la parte deportiva. La aptitud física para la salud, como la composición corporal, recuerden lo que les decía, el porcentaje de grasa, la capacidad cardiovascular, la capacidad del corazón y los pulmones de administrar el oxígeno, resistencia muscular, la capacidad del músculo de mantener determinada contracción durante un tiempo dado. Y seguimos hablando de la aptitud física, la fuerza muscular, por ejemplo, la capacidad del músculo de vencer una resistencia, la flexibilidad es la capacidad de la articulación de moverse libremente a lo largo de su radio de acción. Recuerden que tenemos diferentes tipos de articulaciones y hay una en especial que nos permite movimientos bien amplios. Y aptitud física que tiene que ver con la parte motora. ¿Puedo ver yo, por ejemplo, coordinación con un entrenamiento funcional? ¿Cómo se les ocurre que puede ser esto? Trabajo con escalera. Es correcto. Cuando veamos medios, entonces vamos a ver qué está la escalera. ¿Cómo más? Un burpee. Un burpee. Bueno, puedo ver coordinación, pero algo que tenga que ver más con la parte neuromuscular, con la coordinación en sí, Fred. Gecko. ¿Qué es eso? El que inicia con 4 puntos y levanta pie contrario, mano contraria. Ah, ok. De eso estoy de acuerdo. El Bear Dog. Bear Dog. Ah, sí, es curioso, pero ese tiene una connotación coordinativa importante. Bueno, vamos a ponerlo acá. Hay varios juegos, profe, que se hacen a nivel coordinativo. Ajá, por ejemplo, saltos. Yo ingreso por acá, salto hacia adentro, salto hacia afuera, salto hacia un lado, salto hacia el otro, vuelvo hacia el centro, vuelvo hacia afuera. Serían saltos. Ejercicios propioceptivos, profe. Ejercicios, lo propioceptivo, vos lo relacionás más con esa cuestión de balance y... Sí, como hacer un apoyo monopodal, digamos. Ah, no, necesito que me expliques las dos cosas que acabas de decir. Apoyo monopodal es ponerse en un pie, digamos, y tal vez sobre una superficie inestable como podría ser un bozo. Un bozo. Ajá, unilateral o monópodo o monopodal es 1, bipodal, bilateral 2, para que lo vayan teniendo en cuenta mientras desarrollamos las clases. ¿Ahí entraría o no? Sí, pero yo me referiría más a la utilización de este tipo de medios y cuestiones que sí tengan que ver más con una cuestión de desplazamiento, no tanto equilibrio o balance. Profe, puede ser como un trabajo con conos y cosas así. Puede ser, por ejemplo, un trabajo con conos y hacer zigzag.
Digamos que aquí hay conos o llantas, inclusive en un bootcamp, por ejemplo. Bootcamp, eso sí, el bootcamp como en realidad es más o menos un sistema de entrenamiento que inventó el Army norteamericana para entrenar a sus tropas, ¿verdad? Pero es bien duro. Luego lo podemos abordar más a profundidad. Todos estos componentes de la aptitud física los puedo abordar. Ahí está Viviana. ¿Sí está Viviana? No. ¿Cuántos sabemos ahorita? 17. 17. No se pudo conectar Viviana. Sí, aquí estoy. Ah, ok. ¿Vos sí recordás esta parte de la presentación? Ah, sí, mira, ahí está. Bueno, no importa, igual que sirva de repaso y también, como les decía, esto es muy experimental. Pues la verdad es que estoy muy alegre de que nos vaya funcionando bien. Creo que ya se me va a vencer el tiempo, entonces en el momento en el que... Quedan 3 minutos. 3 minutos, ok, muy bien. ¿Cuántos cada sesión? Son 40 minutos. Se aceptan donaciones a la causa, no, mentira. No, chicos, la verdad es que si se suspende el tiempo, entonces lo que vamos a hacer es conectarnos una vez más y ya ahí cerramos la clase. Hagamos otra. Ajá. Cerramos la clase para... sí, ya para finalizar, para que no sea tan tedioso, ¿verdad? Porque yo sé que si reservamos el tiempo, sí es el tiempo de clase y eso está bien, pero tampoco quiero como que nos embotemos de buenas a primeras. Está buenísimo, está buenísimo. Entonces, una pregunta sobre la lista de actitudes o factores que yo puedo entrenar, vi eso de coordinación, velocidad, fuerza, y me llamó la atención de que en la lista no estaba flexibilidad. Eso debería considerar de que en síntesis el ejercicio funcional no trabaja tanto flexibilidad. Yo debería hacer otro entrenamiento paralelo para flexibilidad. No, yo puedo trabajar flexibilidad o movilidad articular y ahí estoy trabajando de alguna forma flexibilidad tomando en cuenta este concepto, ¿verdad? Ahora, vea que lo tengo acá, ¿verdad? No lo estoy desligando del todo, nada más que aquí estamos dando esta connotación motora, ¿verdad? O sea, que tiene que ver más con desplazamiento, con movimiento, bueno, igual en la flexibilidad, pero yo puedo mantener o trabajar flexibilidad de pronto de forma estática, ¿verdad? Ok, sí me gustaría en algún momento abordar más a detalle porque conociendo muchas personas que por ser muy estáticas, que por estar sentados en una oficina todo el día, cuando los pones en un ámbito de funcional, no tienen una flexibilidad. ¿Cómo arreglar esa funcionalidad, esa flexibilidad que debería ser natural en el cuerpo, que la vuelvan a recuperar o inclusive ir más allá del promedio de la población? Sí, ya sea con controller o a con... nivel, ajá, correcto. Julio, ahí lo que te puedo decir por adelantado es que hay pérdida conforme el paso de los años, ¿verdad? En épocas más altas de vida, de hecho, una de las aptitudes que se va deteriorando es precisamente la de la flexibilidad. Nuestros órganos osteoarticulares se van volviendo de alguna forma más rígidos, van perdiendo su calidad y esto es absolutamente normal. Pero sí es entrenable y sí poder rehabilitar y sí puedes mejorar esa capacidad, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, también tenés que tener en cuenta que si alguien ya, por ejemplo, es adulto mayor, tenés que hacerte un protocolo de abordaje para poderlo ayudar en ese sentido. Y, por ejemplo, muchas veces, dependiendo del estado, ¿verdad? Estoy poniendo un escenario muy dramático. Uno debería de valorar lo importante más bien es que, por ejemplo, se valga por sí mismo, en el caso de un adulto mayor. Entonces yo abordo eso, que él sea funcional precisamente.